Buenos días, señor, doctor, ¿cómo prefiere que se refieran a usted? Como Alexis Velázquez, no hay necesidad de que haya título, en términos de que finalmente para ser coherente con el modelo de biogerencia, los títulos son agregados que necesita la cultura para definir roles, pero no porque definan a las personas. Bueno, Alexis, en 5 minutos cuéntenos qué es biogerencia. Biogerencia es una propuesta para desarrollar el clima de las organizaciones buscando que las personas dentro de la organización sean el fin y que el medio sea la productividad de las empresas. Cuando decimos que sean el fin significa que las personas logren ser felices y exitosas dentro de la organización y que obviamente en la medida en que logran su realización personal desde ser felices y exitosas le aporten a los resultados organizacionales sabiendo que la organización al final debe ser un medio para que las personas sigan realizando su vida, su bienestar. Como modelo gerencial uno podría decir que está adscrito fundamentalmente al tema de gestión humana y si es gestión humana pues tendrá que ver con todo el manejo del relacionamiento, el clima organizacional, pero también hay en la filosofía misma de biogerencia una propuesta para definir el manejo de utilidades, el manejo de lo económico dentro de la organización, sabiendo que lo que nos preocupa no es solamente la vida de las personas, que es el centro, sino también la vida en general. Pues las organizaciones no pueden terminar atentando contra la vida de ninguna de sus manifestaciones. ¿Para qué crear una nueva teoría administrativa si existen tantas, inclusive teorías administrativas humanistas con enfoques similares? Bueno, vale la pena aclarar que esto no es solamente una teoría entonces humanista, porque no estamos hablando de solamente la preocupación por los seres humanos, por eso lo llamamos biogerencia, porque es una preocupación por la vida en general. En la vida del ser humano no se va a sostener solamente si seguimos preocupados desde el escenario antropocéntrico, donde el ser humano es el centro. No, hay que entender que la vida de los animales también nos interesa, la vida de las plantas, la vida del sistema como tal. De hecho, biogerencia es un modelo que atiende, digamos, a un planteamiento también sistémico, donde se entiende que la vida no se puede ver de manera mecánica, como si fueran partes, sino de manera orgánica, entendiendo que si finalmente somos un solo planeta o un solo universo, pues tenemos que entender la vida como planeta y como universo. Mirando el enfoque de la biogerencia de ser feliz y exitoso, que es un enfoque meramente humano, desde la perspectiva de la empresa, ¿qué beneficios puede esperar? Bueno, que el desgaste que las organizaciones tienen normalmente en sus procesos de relacionamiento, cuando las personas viven solamente preocupadas por el éxito y por dar el resultado sin lograr sentir que se realizan en la organización, produce unos costos no solamente económicos, que además son muy altos, sino también unos costos en términos de las curvas de aprendizaje de las personas dentro de la organización. El hecho de que las personas se sientan realizadas dentro de la organización ayuda a que los conflictos se resuelvan de una manera más proactiva, más sinérgicamente, planteada desde biogerencia. Cuando una persona está tensionada, está desmotivada, está aburrida, pues cualquier cosa, por pequeña que sea, la agranda y los conflictos se vuelven como si fueran catastróficos para la organización. Entonces eso es un desgaste económico, es un desgaste en términos de tiempo, se pierde efectividad organizacional y en última instancia pierden asertividad en la forma de relacionarse para definir proyectos, para definir planes de acción, para definir estrategias. Todo eso es parte de la pérdida que se genera cuando la organización no hace procesos como lo que estamos planteando en biogerencia. Estuve leyendo en la página de un tema que dice autarquía. Eso aquí en el caso es lo que queremos entonces con lo que nos orientan las empresas, es más como un orden, eficiencia, apoyo, integración. La autarquía es el nivel máximo de desarrollo moral y ético que se ha estudiado a partir de Kohlberg y de Piaget. Y en la organización planteamos autarquía porque finalmente lo que aspiramos es que la gente se comporte como adultos, y adultos no solamente en términos de la edad, sino adultos en su forma de ver la vida. Y si son adultos como personas que ven la vida desde el bien común, del mayor bien común, que sería el bien universal, que es el 6º grado de desarrollo moral y ético, pues no tendría uno por qué estar encima de las personas, cuestionando, criticando, llamando la atención, etcétera, sino que la relación debería ser una relación absolutamente transparente, donde yo doy mis mejores talentos, y cuando obviamente fallo en el proceso también debería recurrir a la autosanción, que es lo típico de un modelo de autarquía.
Autarquía significa que la persona se gobierna sola y que tiene criterio. Obviamente para llegar a ese criterio hay que formar a las personas, porque en la organización pues la gente va llegando nueva, pues se requiere un proceso de facultamiento hasta que la persona entiende plenamente cómo es el proceso de la organización y al final se le deja tomar decisiones. Por eso en biogerencia partimos de que lo primero que hay que enseñarle a la gente es a tomar decisiones, pero una vez le enseña a tomar decisiones hay que dejarlos decidir, y cuando la persona puede decidir plenamente, ejerciendo su libertad, buscando el mayor bien común, pues la mayor beneficiada de la organización, y en la organización estamos hablando fundamentalmente de las personas que están ahí dentro de esa organización como tal. O sea que autarquía nos reta tremendamente, porque la autarquía implica que cuando yo fallo, yo me pongo la sanción, pero también soy dueño del conocimiento y del aprendizaje en la medida en que yo lo desarrollo. Ahora, si yo estoy en autarquía, quiere decir que yo debería ser capaz de ser responsable frente a mis errores, mis irresponsabilidades, negligencias, incluso cuando hay culpa, aunque en autarquía asumimos que si una persona actúa con culpa, actúa de mala fe, por ende ya no estaría en el 6º grado de desarrollo moral y ético. Ahora, si queremos que los colaboradores actúen en autarquía, deberíamos lograr que los líderes de la organización, los mentores y los maestros también actuaran en autarquía. Por eso se vuelve muy retante, porque la autarquía implica que cuando yo fallo, me pongo la sanción, pero cuando eres tú el que falla, yo no te pongo la sanción, sino que tú mismo te pones la sanción. Y es muy retante dentro de las organizaciones. Ya lo hemos logrado en algunos escenarios, por lo menos en algunos niveles de la organización, donde al final la relación se vuelve una relación prácticamente de pares, porque ya no hay una relación de jerarquía, porque cada uno se siente completamente integrado al modelo, en un escenario de autarquía plena, sabiendo lo que tiene que hacer, lo que quiere lograr. Entonces finalmente se vuelve una relación de pares. Yo le cuento, mire, fallé en esto, creo que me puedo poner esta sanción, propongo esto para resarcir el daño. Entonces se vuelve una relación de mayores. Hemos tenido experiencias muy bonitas de autarquía y de consolidación de trabajo entre amigos a partir de escenarios de autarquía, donde un gerente sale de vacaciones, un gerente general de una compañía sale de vacaciones, se tuvo una línea de producción que salió con defectos, me quedó mal etiquetada, bueno, salió al mercado la línea de producción, y se dan cuenta cuando ya está en el mercado toda esa producción, este equipo digamos gerencial se reúne y dice: no vamos a llamar al presidente de la compañía que está en sus vacaciones, no vamos a llamarlo para perjudicarle sus vacaciones, vamos a actuar como deberíamos actuar, como mayores de edad, y ellos mismos asumen las consecuencias, recogen el producto. Obviamente eso tuvo unos costos para la organización, pero al final eso es autarquía, que tengan el criterio para tomar decisiones. Y está preguntando que había leído algo acerca del tema de la autarquía. La pregunta es: aquí viene el caso si lo que queremos es orden, eficiencia y apoyo. Cuando una persona trabaja en autarquía, es una persona que se gobierna sola, que tiene criterio. Ahora, para desarrollar criterios es una persona que tiene que tener toma de conciencia, y la toma de conciencia finalmente es la forma como uno realmente realiza el vivir. Cuando una persona desarrolla la autarquía, lo que ha logrado es en última instancia tener criterio, y ese criterio en última instancia en la organización, en los procesos de formación inicialmente, se da más en términos de órdenes que en términos de que la gente realmente tome conciencia de la trascendencia que tiene lo que hace. La autarquía, en términos del lenguaje, es gobernarse solo. Aut por sí mismo, arquía es gobierno, o sea, se gobierna solo. Es el nivel de desarrollo más alto en términos de la moral y de la ética de una persona. Y cuando una persona está en autarquía, es una persona que es capaz incluso muchas veces de superar la norma, pensando en el mayor bien común o en el bien universal. Por eso en una organización que trabaja en autarquía son personas que finalmente terminan teniendo criterio, y si tienen criterio quiere decir que asumen la responsabilidad y las consecuencias sobre sus decisiones. ¿Cuál es el beneficio para una organización entonces? Es que cuando usted tiene personas que se gobiernan solos, que tienen criterio, son personas que no hacen las cosas simplemente por órdenes o por una motivación externa, sino porque realmente ven que su trabajo aporta al mayor bien común. Y por ende también son capaces de asumir la responsabilidad. Quiere decir que si fallan, son capaces de decir: me equivoqué y asumo las consecuencias de mi equivocación. Eso implica procesos de autosanción, de autollamados de atención, reconocimiento finalmente del fallo. En el
sentido pleno de la palabra, un modelo que trabaja con autarquía sería un modelo casi que donde todos se sienten dueños de la organización, donde realmente todos sienten que al final el beneficio es común. Y ese ser dueños es en términos de tomar conciencia de que el negocio propio de cada uno es la organización como tal, es el negocio que finalmente los va a beneficiar a todos en sus condiciones de vida, en su calidad de vida. Ahora, cuando una organización trabaja en autarquía, es una organización que logra que la gente entienda que cada uno se comporta como mayor de edad y que por ende, al comportarse como mayor de edad, deberían ser capaces de decir cuando fallan. Es decir, que yo no tengo que ir a preguntarle si usted falló. Yo lo que debería tener claro es que cuando el otro viene y me cuenta que falló, que tuvo una equivocación o que tuvo un acierto, es el otro finalmente el que en su madurez está reconociendo su aporte o su, digamos, fracaso frente al aporte que hace en la organización. Quiere decir que yo debería tratarlo como líder también como adulto. Yo no debería sancionar al otro, él debería sancionarse cuando falla. Y cuando el otro acierta también, yo no debería ser el que celebra, la celebración debería ser común, porque finalmente es la celebración propia de la misma persona. En ese sentido, si yo soy una persona que trabaja en autarquía, no dependo de la motivación externa, la motivación es interna completamente, viene desde el tomar conciencia de que mi aporte es para el mayor bien común. Ahora, en términos del desarrollo moral y ético de una persona, autarquía nos llevaría a dos condiciones. Pienso en el principio personal y en el acuerdo social, que serían, digamos, el 5º grado de desarrollo moral y ético en Kohlberg, o en el 6º grado, que es cuando soy capaz de pensar en el mayor bien común o el bien universal. En este caso, en biogerencia será pensando en la vida. Hay una forma, digamos, sencillita de entenderlo. Yo puedo llegar a la organización a trabajar por una motivación de premio-castigo, es decir, para que no me pongan memorando, o para ganar una bonificación, o para quedar bien con los compañeros, etc. Pero cuando yo estoy en autarquía, yo ya no llego por esas motivaciones, yo llego porque sé que con mi vida estoy aportando los mejores talentos para que esa organización se desarrolle, para que al final como organización beneficie a todas las familias que están relacionadas con la organización, y que al final sea un aporte a la vida como un gran sistema. O sea, que una persona que está en autarquía se siente parte del universo, no se siente un pedacito, sino que se siente realmente como parte de la totalidad y sabe que finalmente le está aportando con su vida a la totalidad. ¿Y cómo se coordina para que estos trabajos se den realmente en una empresa? ¿Qué se inicia? ¿Cómo se procesa? Hay un proceso de facultamiento, en algunas organizaciones le llaman empoderamiento, hay una discusión teórica incluso, digamos, de los que originalmente empezaron con el tema del empoderamiento, y es que al traducirlo, empoderamiento puede sonar como darle poder a la gente, y eso suena, digamos, como a un ejercicio jerárquico de imposición. Entonces por ahí hoy en día se habla más de facultamiento en el sentido de que las personas desarrollen capacidades, que desarrollen facultades. Y ahí estaríamos completamente alineados con todo el planteamiento de Amartya Sen, de Manfred Mann, de todos ellos, que finalmente uno puede tener libertad, pero si no tiene capacidad para ejercer la libertad, de nada le sirve. En la organización, ¿cómo aplicaría? Las personas pasan, como el proceso de formación humano, por una etapa inicial de seguimiento hasta llegar a una etapa de acompañamiento. Es decir, que yo a mis colaboradores debería definirles hasta dónde va el seguimiento y dónde empieza el acompañamiento. En seguimiento equivale como a la especie de bachillerato, de primaria. Bueno, yo diría que estrictamente sería como la primaria, donde yo tengo que revisarle al niño cómo van las tareas, qué compromisos tiene para el otro día. Es decir, que con un colaborador, yo en esa etapa, que puedo definirla 3 meses, 6 meses, voy a estar pendiente de él y le voy a decir cada cosa, cómo debería funcionar, de acuerdo con el criterio organizacional, ni siquiera con mi capricho, sino cómo se espera en esta organización que funcione. Una vez termina esa etapa, yo le declaro a la persona, ya dejamos de estar en seguimiento y entramos a una etapa de acompañamiento. Ahora yo ya no soy el que solicita en qué vas, qué temas tienes pendientes, revisemos agenda, compromisos, sino que ahora paso a acompañamiento. Ahora eres tú como colaborador que me dices, mira, tengo pendientes estos temas, necesito soporte en esto, estoy planeando tales resultados, y yo lo que hago es acompañarlo en ese proceso.
quiere decir que si ya está en autarquía plena, ya es una persona que lo que hace es recibir acompañamiento todo el tiempo. Si la organización está en autarquía plena como organización, todo el mundo se siente en acompañamiento. Finalmente lo que hago es darte mi opinión, mi sugerencia, y tú tomas la decisión, porque en biogerencia también hay otro principio que es: el equipo es consultivo, la decisión es jerárquica en quien tenga la responsabilidad final sobre el proceso. O sea que si una persona está en autarquía plena, usted responde por su proceso al final a todo el equipo, pero le consulta al equipo porque el equipo puede tener mucha información que le puede aportar para la toma de decisiones. Y si entonces lo miramos y nos devolvemos a la sociedad, ¿qué beneficio le reportaría esta teoría administrativa a la sociedad? Bueno, que si estamos pensando entonces desde la vida misma, en todas las dimensiones como tal, la organización ya no puede verse como una isla que puede atentar contra el sistema como tal, sino que tiene que aportarle al sistema como tal, y ese aporte al sistema incluye que desde todo el tema de generación de valor compartido, digamos en las líneas que hoy en día plantea Porter, que finalmente, y desde Masniff en términos de que la organización tiene que ayudar a que la sinergia de la vida se dé en cada uno de los sitios donde está. Eso significa que le aportas desde los colaboradores, desde las familias, desde los relacionados directos e indirectos, en términos de que la gente logre ser feliz y exitosa en esa relación comercial que se establece ahí, y sabiendo que al final no son empresas para una generación, sino para muchas generaciones. O sea que yo como empresario ya no puedo pensar solamente en el resultado del año, porque si fuera el resultado del año, pues deforestemos, tumbemos los árboles y produzcamos el papel que se necesita para este año. Pero si yo pienso en términos de biogerencia, si voy a deforestar, tengo que ser capaz de entender también que tengo que reforestar, porque muchas generaciones van a tener que vivir de este negocio. Y así en cada uno de los negocios en los que estemos. ¿Cómo hago para garantizar que la vida no se termine eliminando porque el negocio está pensando solamente en el corto plazo, sino que realmente piense en el largo plazo y sea capaz de producir el resultado inmediato, pero siempre garantizando que el largo plazo se dé? No para solo la organización, sino para el sistema como tal. Que es la vida social, y como somos parte del universo. Claro. Por eso somos un organismo vivo, es decir, por eso es importante entender que no es mecanicista, es organicista, es decir, somos un cuerpo vivo, la sociedad es un cuerpo vivo, y si una parte del cuerpo se enferma, se está enfermando la sociedad. Pero entonces aquí quedamos con la siguiente pregunta, y es: entonces esto, biogerencia, y hemos hablado de gerenciar, y cuando hablamos de gerenciar y hablamos que tiene impacto social y tiene esto, entonces ¿dónde quedamos? ¿Y cómo podemos aplicar esto en la vida personal y familiar? Muy bien, biogerencia también aplica para biohogar o biofamilia, que es otra línea, digamos, en la que nos hemos enfocado, y es cómo logramos que las personas no sientan que la vida se disocia cuando llega a la empresa. Es que usted sigue siendo papá, sigue siendo hermano, sigue siendo hijo, estando en la empresa también. Y cuando llega a su casa, sigue siendo también colaborador, empresario, gerente, coordinador. Esa disociación que le decían a uno, que cuando usted llega a la organización, olvídese los problemas y déjelos afuera, eso es casi esquizofrénico, por eso sería pensar que uno puede separar las personalidades de cada uno de los escenarios. No, la vida se juega en todos los escenarios, y yo tengo que lograr la coherencia en todos los escenarios. Si yo estoy siendo feliz en la organización, también debo buscar la felicidad en la familia, y también la debo buscar como ciudadano, pero esa felicidad no puede estar desligada del éxito. ¿Alguien se está escuchando cómo va? Sigamos hablando de que estamos hablando de cómo puedo entonces, entendiendo que todo esto fue con origen empresarial, de integración, pero que es más la búsqueda de un bien común y que es universal, que no depende de la empresa realmente, sino con un sentido más social. ¿Cómo puedo aplicar la biogerencia a la vida personal y familiar? No perdiendo el equilibrio entre ser feliz y ser exitoso, entendiendo que en el día a día yo tengo que tener claro cuál es mi sentido para la vida. Si yo tengo claro el sentido para la vida, ese alinea cada uno de los proyectos de vida que tengo. Y entendiendo que si yo estoy en la organización y estoy en la familia y estoy en la sociedad, no se pueden partir esas dimensiones, sino que soy el mismo ser humano en todas las tres dimensiones. Luego, al final, la búsqueda es la coherencia en cada uno de esos espacios, en cada una de esas condiciones. Para eso sirve el discernimiento. El discernimiento lo que ayuda es que mantengas continuamente la opción por la vida en cada una de esas condiciones en que esté. Y si logro mantenerme feliz y exitoso en la familia, pues no debería pasar que en el escenario laboral vaya a vivir amargado, etcétera. O si logro la felicidad y el escenario de éxito en el escenario empresarial,
pues debería también buscar la coherencia en términos de familia, pero también como ciudadano. Es decir, que al final una persona que vive la biogerencia es una persona que busca la coherencia permanentemente. Puede ser que no haya llegado a la coherencia permanente, pero la tiene como una búsqueda permanente. Y el discernimiento lo que llevas a buscar siempre, que da vida en el corto y en el largo plazo, sabiendo que si tengo que optar por el corto o el largo plazo, tengo que escoger siempre lo que en el largo plazo dé más vida. Preferiblemente si da en el corto y en el largo, pero si tengo que escoger entre el corto y el largo, que escojan en el largo plazo lo que da vida. Eso es una persona que hace biogerencia todo el tiempo, que discierne todo el tiempo lo que le produce vida, lo que le garantiza estar alineado con su sentido de vida. Por eso una de las cosas que hacemos en biogerencia siempre es definir primero cuál es su sentido para la vida. Si usted ya define el sentido para la vida, ya sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, porque ya tiene claro para dónde va. Y cuando uno sabe para dónde va, ya no le sirve cualquier bus. Es decir, que si yo tengo claro lo que sueño, lo que me mueve en la vida, lo que me moviliza desde la biogerencia, pues hay proyectos que seguramente voy a terminar despreciando o probablemente no aceptando para mi vida. Y ahí tenemos casos concretos, testimonios muy bonitos, cuando una persona trabaja en procesos que probablemente quitan vida, que no son sinérgicos, que son destructores, pues muy seguramente si hace discernimiento de manera permanente va a terminar tomando una decisión en términos de su escenario laboral o su escenario familiar. Doy un caso, cuando trabajamos en algún momento con algunos muchachos que eran sicarios en la época de Medellín, pues estos muchachos al hacer discernimiento y comenzar a buscar qué era lo que les producía vida y qué los alineaba con su sentido de vida, pues terminaban optando, y tuvimos 3 casos, que optaron por decirme salgo del modelo sicarial porque eso no me aporta la vida y no está alineado con mi sentido para la vida, después de que hicieron su propio proceso de discernimiento. O sea que ese es otro aporte a la sociedad adicionalmente, la búsqueda de la autarquía, y en la búsqueda del bien común estoy obteniendo un beneficio no solo para mí, sino para toda la sociedad y desde el entorno personal y familiar. Clarísimo. Entonces, si miramos eso, entonces ¿crees que se podría y cómo se debería coordinar la difusión de esa biogerencia para que llegara a la sociedad? Yo creo que biogerencia no puede ser un modelo que se quede solamente en un grupo de personas, sino que biogerencia tiene que ser un modelo que se irradie y que se multiplique lo más que se pueda, porque finalmente biogerencia es una sistematización de un conocimiento que yo diría que eso es milenario. Es que muchas tradiciones y muchas escuelas filosóficas, religiosas, espiritualistas, etcétera, han llegado a la misma conclusión: es que uno viene a ser feliz y no solamente a ser exitoso. Solo que en biogerencia lo logramos organizar como en un modelo de gestión, tanto en la vida privada como en la vida pública, a partir de qué elementos: del discernimiento, de la búsqueda del equilibrio entre el éxito y la felicidad, de la autarquía como una forma de gobernarse solo, de al final entender que somos un equipo, un solo cuerpo que debe llegar algún día a trabajar entre amigos dentro de la organización, entendiendo que en términos de la familia no solamente deberíamos ser familia, sino hogar, como un escenario donde se comparte la vida. En términos de la sociedad, entendiendo que yo soy una persona que le aporta a la sociedad todos los días en mi forma, como procedo, y eso nos llevaría al concepto de biopolítica como el arte de gobernar en función de la vida. Entonces, biogerencia se termina abriendo en varias líneas, pero se vuelve biogerencia, biopolítica, biopedagogía, bioeutagogía, bioeducación, si uno quiere ponerlo en esos términos, pero también se vuelve un escenario de biofamilia, biohogar. Es finalmente optar por la vida siempre en el corto y en el largo plazo, optando por ella en lo posible, no solamente en el corto y en el largo plazo, sino como la forma de hacer sinergia, que la vida se produzca a sí misma. Pero volvamos un poquito más a la problemática colombiana. ¿Tiene sentido hablar de biogerencia cuando gran parte de la sociedad tiene una lucha diaria para sobrevivir y cubrir necesidades básicas? ¿Sí se puede pensar en ser feliz mientras se lucha por sobrevivir? Muy bien. Para muchos autores, digamos, la propuesta es que si usted no tiene las condiciones mínimas de dignidad, es imposible que pueda hablar de felicidad. Yo plantearía de 2 maneras. Probablemente al que está sin condiciones mínimas de dignidad, probablemente en este momento yo no lo voy a ir a poder hablar de búsquele la felicidad a la vida o busque su sentido hasta que no resuelva las condiciones de dignidad. Pero a los que podrían ayudar
para que estas personas tengan unas condiciones de dignidad, a esos hay que hablarles ya de biogerencia, y hay que hablarles ya de biopolítica, y hay que hablarles de biosociedad y biofamilia, porque finalmente uno no sale de la pobreza y de la miseria, digamos, solo. Tenemos que salir todos de esa situación. Es decir, en un modelo de biogerencia yo no podría considerar que el otro está en la miseria y que yo estoy feliz y satisfecho con mi vida. Es que mientras haya una persona que no esté feliz y realizada con su vida, a mí me debería preocupar como sociedad, entendiendo que somos una sola sociedad. Entonces las condiciones de dignidad son condiciones de responsabilidad de todos. Por eso en biogerencia, parte de lo que le decimos a los gerentes es: no se le olvide que usted tiene que ayudarnos a construir también para ese escenario de pobreza y de marginación que hay como tal. Entonces, lo que pasa es que hay momentos. Al que está en condiciones de indignidad como tal, hay que ayudarle a construir condiciones de dignidad. Y a los que ya tienen las condiciones de dignidad, que mantengan su equilibrio, pero que le ayuden a los que están en esas condiciones de indignidad. Desde esa perspectiva, biogerencia es un dinamizador, digamos, de toda esa energía de la sociedad para ayudar a que equilibremos como tal la sociedad. ¿Podrías decir que ese es, o cuál podría ser el aporte más importante que entrega la biogerencia a la sociedad? Yo creo que es la conciencia de que uno no puede pasar por este mundo siendo solamente exitoso, sino que tiene que ser feliz, y que la felicidad no es una experiencia personal, sino que la felicidad es la experiencia de sentirse plenamente vivo, y que si yo me siento plenamente vivo y satisfecho con mi vida, ¿por qué no aportar esos talentos y esas capacidades a la vida de otros? Yo creo que el gran aporte es reivindicar que la opción por la vida puede ser la opción que mueve a todo ser humano a que nos alineemos a sacar adelante este mundo, el sistema en el que estamos, entendiendo lo que si logramos que ese sistema comience a pensar en términos de la vida, probablemente va a tener que hacer reformulaciones de fondo en la forma como está organizado. Y entonces, si nos devolvemos a Alexis Velázquez, ¿qué te ha dado la biogerencia? Yo creo que ha sido siempre una búsqueda de mayor coherencia. Creo que todavía falta muchísimo, pero hay una búsqueda de mayor coherencia. Te doy casos concretos. Por ejemplo, el tema de aprender a manejar lo emocional es un reto permanente. Ubicarse en el tercer y cuarto grado de conciencia emocional, ya eso es un reto permanente. ¿Y qué quiere decir? Que solamente si una persona está haciendo discernimiento permanente, está buscando el sentido para su vida y la coherencia con su proyecto de vida, puede continuamente llegar a estados de tercer o cuarto grado de conciencia emocional, o quinto y sexto grado de desarrollo moral y ético. En lo personal creo que estoy caminando hacia allá, pero esto no es un camino solo. Esto, en la medida en que uno ve que hay otras personas también que están haciendo lo mismo, digamos que eso lo fortalece a uno también para decir sí se puede lograr y se puede llegar allá. En lo personal creo que hoy soy una persona feliz, exitosa, pero sobre todo que siente que sus talentos sí realmente se están aportando a los demás, como coherencia de esa misma opción por la vida desde biogerencia. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue este año? ¿Para dónde va biogerencia? Bueno, estamos en el proceso de formación de formadores, que es una experiencia muy linda porque es poder multiplicar estas, digamos, reflexiones, tomas de conciencia, experiencias que he ido teniendo desde la construcción hace 20 años, y unirla a la experiencia y a la toma de conciencia de varios facilitadores que están en el proceso también ahí, que por diferentes caminos hemos llegado a las mismas conclusiones, porque finalmente biogerencia lo que termina haciendo es que hace que muchos seres humanos se encuentren en cosas que ya han reflexionado, que ya han vivenciado, y aquí están organizaditas. Entonces se va volviendo un modelo que ya tiene, digamos, como un orden para aplicarlo, para mostrárselo a otros grupos, a otras personas, instituciones, organismos, y entonces eso es un sueño que yo creo que ya se va volviendo no un sueño individual, sino un sueño compartido. Estamos en este momento en la formación del grupo de formadores como tal, que la idea es que ese grupo de formadores se vuelva multiplicador del modelo de biogerencia y que a su vez eso se vaya expandiendo hasta que al final terminemos haciendo transformaciones de fondo en la sociedad. Bien interesante. ¿Y en cuánto tiempo esperas que biogerencia sea ampliamente utilizada? Yo creo que ya lo es. Hoy podemos decir que hay más o menos, digamos, unos 10, 12 gerentes comprometidos con el tema de biogerencia, que lo ven como una opción de vida como tal,
en empresas además muy significativas que hacen, digamos, transformaciones en el país, y que creo que ahí ya estamos impactando. Lo que pasa es que el sueño sí sería llegar a transformar la sociedad y aportar en la sociedad, y por eso creo que hay dos líneas ahí que tenemos que lograr abrir también, y es la línea de tipo gobierno, porque es que el tema de gobierno tiene mucho que crecer y mucho que aprender del tema de biogerencia, pero también mucho que aportar en esta sociedad, porque el impacto que tiene el sector gobierno en esta sociedad es muy grande. La otra línea que yo creo que tenemos que lograr dinamizar es la línea de escuela, familia, hogar, y es cómo logramos que desde la familia, desde que el niño nace, desde que se está engendrando al bebé, casi que papá y mamá tengan también un sentido claro de por qué traer y para qué traer vidas a este mundo, y cómo formarlas en modelos de personas felices y exitosas que sean coherentes. Entonces creo que ya estamos haciendo un gran aporte para la sociedad, pero hay muchísimo por hacer, y además biogerencia nunca se acaba, porque si eso es una opción permanente por la vida, pues nunca se debería acabar, siempre la opción debería estar vigente. Se reencauchará, se refortalecerá, se redimensionará como tal, pero biogerencia yo creo que no se acaba, siempre será la opción por la vida la que está de por medio. Como para cerrar, ¿algo más que decir, agregar? Yo creo que hay muchas formas de aportar a biogerencia. Afortunadamente biogerencia se ha ido volviendo pues las otras líneas. Uno habla aquí genéricamente de biogerencia, pero pues las otras líneas, biopolítica, biofamilia, biopedagogía, que son, digamos, agrupadas en la misma concepción, gente que pueda ser feliz y exitosa aportándole a la vida. Si esa es la concepción que está de fondo, hay muchas formas de aportar a biogerencia. Digamos, ya puede ser bajo el modelo de voluntariado, para hacer formación de formadores en organizaciones, en familias, en sociedad. Esa es la una. La otra es, obviamente, biogerencia va a comenzar a necesitar seguramente recursos para poder hacer esa replicación a nivel del país. Es que una cosa es trabajar en las grandes ciudades y otra cosa es ir a las regiones. En las regiones sí que se encuentra, digamos, mucha más necesidad, porque las condiciones de necesidad son desde la dignidad misma, y si no logramos ayudar también en términos de la dignificación de la vida, ahí pues muy difícilmente vamos a llegar con el discurso de biogerencia. La otra línea que me parece que es muy importante es la línea académica, y es en la medida en que la gente pueda aportar desde sus reflexiones profundas a cómo llevar a que el modelo de biogerencia se expanda y además se profundice en la vida cotidiana de la gente. Creo que hay un aporte significativo, y es muy probable que las personas que nos están viendo a través de estos videos, a través de estas formas de presentar biogerencia, puedan también aportarnos a través de la página de biogerencia.org, que es donde finalmente tenemos todo el tema de modelo pedagógico, todo el tema de construcción teórica. Esa es una línea también. De hecho, en algunos escenarios ya hemos comenzado a contarles a profesores, a gerentes, a miembros de la comunidad, que si quieren nos pueden aportar ahí también sus reflexiones desde biogerencia, que nos mantengan coherentes. Y la otra línea que me parece a mí que también tendría mucha profundidad es, en su vida diaria, vuelvan a un espacio de discernimiento permanente, buscando siempre cuál es su sentido para la vida, que esté alineado con la vida misma. Si logramos que la vida sea la opción por la que todo el mundo se mueve, creo que eso nos ayudaría mucho a solucionar temas como los temas de conflicto en este país, los temas de desigualdad, en términos de lo económico, en términos de la posibilidad de que la gente acceda a la salud, a la vivienda, a condiciones de dignidad, porque finalmente biogerencia no es una teoría, biogerencia es una forma de vivir y por ende es una práctica.